Listo. Bueno, empezamos un Dale. poco. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá, para escuchar un poco sobre cosas muy importantes e imprescindibles en la vida, como es el lenguaje logo, de la ZX Spectrum de 1982. ¿Ok? Es muy importante eso, para todos. Habilidades Pero para la bueno, vida. claro. En sí, esto hace tiempo que lo quería hacer, pero como que no sé, no se me dio mucho. Y también lo quería hacer porque algunas personas me dijeron que les gustaría y además porque no he visto ningún video en la vuelta que hable de esto. Y también para sacar un poco alguna duda, ¿no? Sobre el lenguaje Logo en comparación con otras lenguas lenguajes de programación como BASIC, más que nada, ¿no? Y una pequeña pelea que existe ahí, porque hay un pequeño error de conceptos que ahora vamos a ver también. Bueno, también una cosa que me llamó la atención fue que la Universidad de Cambridge, como ven ahí que puse acá, tengo que aprender, ¿no? Cómo mover el dedo cuando estoy en Zoom, para que acá ves, eso es algo que tengo que aprender, la nueva normalidad. Eh, Universidad de Cambridge nombra a su primer profesor Lego, y bueno, si averiguan después, está bueno porque uno va escuchando y de repente anota por ahí y va averiguando también ahí. Es más que nada, son personas que se dedican a explorar cómo el juego puede ayudarse para que los niños aprendan y creen y construyan algo, ¿no? Y que se desarrollen de una forma temprana, digamos, la creatividad. Más que nada la creatividad. Y cuando hablamos de creatividad no estoy hablando de hacer un dibujo parecido al que hizo el de al lado, sino crear, o sea, de lo más básico, ¿no? Recordemos que cuando miramos lo que hacen los niños, los dibujos que hacen los niños, son en sí lo más original que puede producir un ser humano. Estoy hablando de un niño de 3, 4 años con un lápiz, ¿no? No hay manera de decir este chico está copiando, ¿no? Entonces, vamos por ese lado, ¿verdad? De crear de lo más básico, lo más, no tanto en forma más que nada superficial, ¿no? Y en sí se me ocurrió, ¿no? Hablar un poco del lenguaje Logo. El tema del lenguaje Logo y el tema de lo retro va por el asunto de que en los años 80, más que nada 84, 83, se escuchaba en la radio de que había una academia que enseñaba el lenguaje Logo para niños. Y también el lenguaje Logo se empezó a utilizar en las escuelas. Y acá viene el tema, ¿no? El lenguaje Logo utilizado como un lenguaje de programación y el lenguaje Logo utilizado como una herramienta didáctica. En sí, en mi caso personal, fueron las dos cosas. Una herramienta didáctica, tenía 11 años yo, y también una lengua de programación. Para hacerles un poco de reseña, eh, mis viejos me mandaron al lenguaje Logo sin saber qué era, porque honestamente no tenía ni idea, más que nada porque yo quería aprender y había una academia que venía, acá les paso un mapa, ¿ven el mapa? ¿Se ve? Sí, Ahí va. Yo vivía en Fray Ventos, la academia estaba en Mercedes y estos profesores viajaban desde Mercedes a Fray Ventos y nos enseñaban lenguaje Logo. Y eran clases largas, y el curso duró más o menos unos 2 años, que era más que nada todo Logo, ¿no? Y, y bueno, vamos ahora un poco, yo les voy a mostrar unas pequeñas diapositivas, se llaman, ¿no? ¿Se dice? Diapositivas, Sí, slides. sí, sí. Ahí va. Eh, Vamos a, como que dice, voy a empezar a hablarles qué es el lenguaje Logo, algo muy básico del lenguaje Logo, y luego al final vamos a ir a lo práctico, ¿no? Vamos a ver qué tiene que ver la Spectrum en todo esto. Eh, en sí, lo primero que les quiero decir es que el Logo no es como Basic, en que significa, por ejemplo, Beginners, All, no me acuerdo, ¿alguien se acuerda? De qué significa Basic. ¿Nadie se acuerda? Yo no me acuerdo tampoco. Pero bueno, en el caso Bueno, del logo,
logo no es un acrónimo, o sea, no es tipo la L, learning, la O, organization, no, logo, más que nada, es el nombre, deriva del griego logos, que significa palabra o pensamiento. En sí, logo nos lleva a lo más básico, ahí yo puse a Dios, ¿no? En el tema un poco místico de la creación, ¿no? Por eso ¿no? Puse ese dibujito. Pero más que nada logo no es una sigla, ¿no? Sino que viene del logo de crear, ¿no? Viene por ese lado. Ahora, otra cosa que tenemos que definir para la gente que no sabe es qué es un lenguaje, ¿no? Y un lenguaje, bueno, un lenguaje es un sistema de comunicación que está estructurado, o sea, tiene una estructura, que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Y existen dos, uno es natural y el otro es artificial. Más o menos para que entendamos que estamos hablando de que estamos de alguna manera comunicando, ¿no? Estamos usando el lenguaje más que nada para comunicar, y bueno, uno puede comunicar de forma natural, sería entre nosotros, y en forma artificial sería a través de una máquina, ¿no? Y ahora vamos a la otra pregunta, que sería, ¿qué es el lenguaje logo? Y acá me voy a quedar un ratito, ¿no? Para decirles que el lenguaje logo es una herramienta didáctica. Entonces, cuando uno dice que el lenguaje logo es una herramienta didáctica, uno se tiene que imaginar una clase, un salón de clase, y volver un poco atrás, a la niñez, imaginarse que uno está en ese salón de clases. Y uno tiene que entender de que el ser humano, en esa comodidad de transmitir conocimientos, a veces le da listas a las personas para que memoricen, ¿no? Y también está la otra manera de enseñar, es, bueno, manéjense. Esto, ojo, miren que esto no es una charla académica ni nada, esto es un poco más pop, por las dudas, ¿no? Les aclaro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué herramienta didáctica? Porque por medio del lenguaje logo se les dice, se logra que los niños puedan de alguna manera crear mediante el uso de un robot, que puedan, por ejemplo, desarrollar cosas. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que queremos hacer un dibujo, ¿no? Mediante el lenguaje logo, utilizando un robot que tiene un lápiz y que dibuja sobre el piso. Y bueno, ese dibujo tiene triángulos y cuadrados, pero somos muy pequeños y no sabemos de triángulos y cuadrados ni de ángulos rectos. Entonces nos juntamos no de a uno, sino en grupos, porque hay diferentes capacidades, ¿no? Y en grupo, ¿ok? Porque no tenemos ahí un ganador, yo inventé, yo lo descubrí, no. Están en grupo. Entonces en grupo empiezan a ver cómo van a darle instrucciones a ese robot para hacer ese cuadrado. Y entonces empiezan a descubrir triángulos, formas, y a darse cuenta de cosas. Y al mismo tiempo empiezan a crear y a comunicarle al adulto, más que nada al maestro, como le quieran decir, instructor o muchas formas, ahora no, maestro ya casi ni se usa, ¿no? Y el maestro, cosas que han descubierto, cosas que las van a aprender luego, cosas que van a aprender luego que las han descubierto. No sé si queda claro un poco el tema de herramienta didáctica o no lo expliqué muy bien. Sí, ¿Quedó un sí, sí, poco sí. claro? Ahí va. Sí, se entendió Sí, 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 bárbaro. está perfecto. Es decir, está claro lo que decías, que había como una rivalidad entre el lenguaje Basic y el Logo, que yo recuerdo, decir, no, el Basic es mucho mejor que el Logo. Decís que de esa comparativa hay que ver en realidad cuál es mejor en el sentido didáctico. Es decir, Claro, en sí el Basic sería para niños que ya tienen un perfil programador y el Logo es más que nada una herramienta didáctica de la maestra, que la puede elegir usar, no es obligatorio, ¿no? Pero muchas maestras lo utilizan, versiones nuevas de Logo, ¿no? Pero claro, también de una manera el niño obviamente está aprendiendo
hablarle a una máquina y puede programar. Entonces, por ejemplo, acá dice, el lenguaje Logo es una herramienta didáctica y un lenguaje de programación. Con él es posible construir programas llamados procedimientos. En Logo a los programas no se le dicen programas, se le dicen procedimientos. Para explorar el mundo a nuestro alrededor, descubrir e inventar. Qué lindo que suena. Pero es más o menos así, porque es lo que pasa cuando los niños están expuestos a Logo. En sí, primero trabajan solos, en grupo, tienen que hasta moverse en el salón de clase para, digamos, imitar al robot, ¿no? Y acá, y estas son las características, los que saben programación, sabrán un poco las características del lenguaje estructurado, recursivo, o sea, es como, tiene loop, ¿no? Y extensible, que se puede extender. Cuando digo extensible, piensen en Lego y sus robots, y el plan Ceibal, y todas las cosas que se le pueden agregar, porque mediante el lenguaje Logo, y esto todavía no lo dije, pero los que ya lo conocen saben que se maneja la tortuguita en la pantalla, ¿no? Que se mueve y hace dibujitos. Bueno, eso es parte del lenguaje Logo, porque la misma filosofía se puede implementar a motores, autómatas, inteligencia artificial. Bueno, creo que eso pasa con casi todos los lenguajes de programación, pero algunos se prestan más que otros, porque en sí, ahora vamos a ver que en lenguaje Logo está mucho el tema de enseñarle a la computadora cosas también. Bueno, después tenemos acá, en el ángulo superior derecho tenemos a Seymour Papert. Seymour Papert. El señor Seymour Papert, que voy a poner en el chat el nombre, porque no lo puse. Seymour Papert. Busquen en Wikipedia. ¿Ah? El señor Seymour Papert, ese señor es el creador del constructivismo en la educación. Y es quien desarrolló el lenguaje Logo. El lenguaje Logo fue desarrollado a partir de otro lenguaje que se llama Lisp, L-I-S-P, también, sus deberes. Y lo que hizo Seymour Papert, más que nada, fue eso mismo, crear un lenguaje que sirviera como una herramienta didáctica para la educación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para qué se puede aplicar. Se puede aplicar para robótica, que es más que nada, ahí tienen un niño, en el dibujito, un niño con una tortuga mecánica. La tortuga mecánica pasó a ser una tortuga de pantalla. La tortuga mecánica, bueno, películas. ¿Por qué películas? Porque los niños no solo trabajan con la tortuga, que puede quizás hacer un dibujo en la pantalla, sino que también pueden trabajar con sprites, o sea, con los sprites, como los UDGs, ¿se acuerdan? Bueno, juegos, ¿no? Que se pueden crear de la misma manera que uno va creando un juego en BASIC, ¿no? Porque es un lenguaje de programación. Y después está todo este tema de la lingüística computacional, el pensamiento computacional y la inteligencia artificial, que no les voy a hablar de estas tres cosas, porque tampoco soy ningún experto, pero en sí, el pensamiento computacional es algo que últimamente se ha escuchado mucho en la educación pública, y es más que nada ese pensamiento ordenado, por decirlo de alguna manera, que uno tiene que seguir para poder comunicarse con una computadora y no meter la pata, no generar un bug, ¿no? Estamos hablando el pensamiento computacional puede ser de muy sencillo a muy complejo, ¿no? Vamos a lo básico y no tan complejo, ¿no? La manera en que las instrucciones van una tras otra, bueno, cosas que la gente que programa las entiende, ¿no? Pero que ahora, con las nuevas tecnologías que tenemos en el hogar, muchas personas que saben programar se la ven más fácil que personas que no saben programar, ¿no? Y se les complican los enchufes
y Alexa, y Siri, y la mar en coche, ¿no? Bueno, imaginen los niños en la escuela cuando sean grandes, si no saben pensamiento computacional. O sea, yo al menos no soy tan dinosaurio, pero si los de ahora no se ponen las pilas, ni el cajero van a poder usar. Creo que ni cajero va a haber, pero bueno, eso ya. Pero no me quiero ir a las ramas. ¿Tiene alguna pregunta, algo? Yo qué sé, no sé, tan Por acá, aburrido. Juan Pablo, por acá quería preguntarte, ¿en qué sistema tenés registro que se haya corrido por primera vez el lenguaje Logo? Échenlo. No tengo idea, vos sabés que no, no tengo idea. No tengo idea. Lo que sí sé es que las primeras versiones del lenguaje Logo eran con terminales. ¿Se acuerdan que las terminales a veces escribías y no tenían pantalla? Se escribía tipo como una máquina, tipo impresora, con ruido. Bueno, la primera vez que se usó con Teletipo. robots sin pantalla, ahí va, con robots sin pantalla. El robot tenía un cable y vos le escribías y yo jamás vi ese logo, pero es así, le escribías así a la máquina. De Eso que hecho, nada, bueno. viste, la orden LPrint del BASIC, la LPrint era mandar el texto a la impresora de línea, no a la impresora a la que te tiraba la data escrita, era una impresora con un poco más de fidelidad, por eso LPrint Line Printer, y en el logo creo que hay una sentencia similar, que usaron esos terminales para Claro, una cosa es una cosa es mandar la sentencia para que la tortuga, para que te imprima lo que hay en la pantalla, no lo que está en la pantalla. Otra cosa es el hecho de ir escribiendo sobre un papel, es diferente, no es una impresora la tortuga. Ojo que no es Claro, una impresora. la tortuga verdadera se arrastraba por el suelo. Claro, la tortuga no es una impresora. La tortuga es un robot que tiene un Claro. lápiz y que va dejando un rastro. O sea, Y como va que sobre papeles, ¿no? sobre papel o sobre la pantalla. Para un poquito sobre la pantalla. Sí, yo no tengo idea de logo, pero lo que había Por leído por eso, ahí es que ahí va, empezó por con eso, el robot y después se trasladó a la pantalla, ¿no? Sí. claro, ahí va. Ahí va, por eso ahora yo justo quería hablarles de eso, de la tortuga, ¿no? Y ahí, después de la tortuga, ahí viene la parte práctica, con la Spectrum. En sí, ¿qué es la tortuga? En el centro de la pantalla, cuando uno inicia el logo, aparece la tortuga. La tortuga es como un carácter, tiene diferentes formas. En muchos logos es un triángulo, en otros puede ser una tortuguita. En el KTurtle, que es para Linux, si lo quieren usar, el KTurtle es una tortuguita preciosa, verde, ¿no? Aparece en el medio de la pantalla. Entonces, ¿qué es la tortuga desde la perspectiva constructivista del logo? Y vieron que puse ahí a Tesla, que es inventor. Y no lo puse por el tema de las conspiraciones ni nada de eso, lo puse porque es inventor, porque los enchufes se los debemos a Tesla, ¿no? O sea, esto no sería posible sin que existiera este hombre. Entonces, ¿pero por qué? Porque era un inventor, ¿no? Y el inventor tiene ese genio, ¿no? Que se puede desarrollar tempranamente en los niños. Entonces, ¿qué es la tortuga desde la perspectiva constructivista del logo? Y la tortuga seríamos nosotros resolviendo problemas de la vida. Esa sería la tortuga. Porque la tortuga, que está en el centro de la pantalla, a la cual nosotros le vamos dando instrucciones, no se mueve como un auto, se mueve como una persona. La tortuga se mueve hacia adelante y deja un rastro. Tiene que girar, si quiere ir por otro lado, tiene que girar, tiene que parar y girar. O siempre gira y mueve. O sea, y nosotros en sí, nosotros somos la tortuga. O sea, nosotros o nuestro equipo de trabajo que tiene que, de alguna manera, realizar una tarea que se le fue encomendada, de, por ejemplo, hacer un dibujo en la pantalla. Entonces, los niños, cuando se juntan a hacer un proyecto logo, por ejemplo, hacer una película, tienen que ponerse en el lugar de la tortuga.
Entonces, si uno lo ve un poquito desde el punto de vista de la cabeza, ¿no? A ver, no sé si van entendiendo lo que les quiero decir. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Les viene algo al cerebro escuchando esto? Sí, para mí está claro, está claro. Ahí va, por las dudas pensé que capaz no estaban entendiendo. Nosotros somos la tortuga, o sea, la tortuga es lo que está en el centro de la pantalla. O sea, vos tenés que identificarte con la tortuga. Eso sería lo más básico, ¿no? De la parte esta de la tortuga, la tortuga del lobo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Por ahora no. Bien, entonces ahora les cuento que, bueno, que como sabemos, Clive Sinclair no era muy adepto a los juegos, es más, no le gustaban los juegos. Y para él, me imagino que habrá sido un honor haber tenido, digamos, justo la ZX Spectrum colaboró porque tenía una versión del lenguaje Logo. Entonces yo ahora voy a ponerles, les voy a poner el emulador, un segundo. ¿Dónde está el emulador? ¿Sabés en qué año salió el primer logo para el Spectrum? 1984, creo. 84, Pero ahora o cuando sea, veamos la versión, ahora cuando veamos la versión, nos ah, enteramos bien, no me o acuerdo. sea que ya tenía 2 añitos la Spectrum. A ver, espera un poquito. Spectrum, acá. Ahí va. Bien. Entonces, como le decía, Clive Sinclair, bueno, me imagino que se sentirá contento de que alguien hizo una versión de Logo para Sinclair, que se llama Sinclair Logo. Y ahora vamos a ver un poquito, vamos a cargarlo un poquito al logo. Emocionante escuchar ese sonidito de carga, emocionante. Hola a todos, buenas noches. Entrando tarde por acá. ¿Qué ¿Cómo andás, dice Tacha? Tacha? Juan Pablo, ¿qué estás usando para cargarlo, el Play ZX o cargas derecho de cassette? Pará. Le bajé un poquito ahí, bajó, ¿no? Sí. Sí, está. No es cassette, no es Play ZX, es el emulador. Es un emulador, no voy a decir su nombre. No lo voy a nombrar. Bien, voy a acelerar la carga de esto. Ahí va. Ahí va. Y le voy a poner un poquito de volumen. Bueno, una de las cosas particulares del logo de Spectrum y del logo de la TK90, es más, la presentación de la TK90 es mucho mejor que la presentación del Spectrum. O sea, esa estrella con poquito se puede hacer en logo. En cambio, el logo tenía una tortuguita, no era más linda la presentación que tenía en logo en castellano. Bueno, ahí está, ¿no? Welcome to Sinclair Logo.
no sé qué es eso, 1984, versión 1.6. Esa es nuestra versión, lo va a ver cómo se ve bien, ahí va, bárbaro. Bien. Entonces, este está en inglés. Versiones de logo, bueno, versiones de logo hay en castellano, hay en inglés, hay en polaco también. Si van a World of Spectrum, si pueden ahora, porque es más complicado, ahora igual, si van, ahí está una versión en español de Synchro Logo y una versión en inglés, y hay una versión en polaco también. Y la versión en castellano no es la versión de Microdigital Electrónica de Brasil, no es esa. Hay dos versiones de logo, una en portugués y una en español, que son brasileras, que son de Microdigital, pero que no sé. Al menos en portugués creo que anda por ahí alguna, y en español no la encontré. Entonces, vamos a llamar a la tortuga. Vamos a poner show turtle, no mostrar tortuga. También podemos esconder a la tortuga. Hide turtle. Ustedes imagínense con 8 años, ¿no? Y con una computadora y pudiendo hacer aparecer y desaparecer algo de la pantalla, ¿no? Ahora, en Logo se les enseñaba a los niños de que podían abreviar las primitivas, porque no se les llamaban comandos, se llamaban primitivas. Entonces, que viene pues un concepto medio lingüístico el tema, ¿no? Pero bueno, entonces, por ejemplo, en vez de mostrar show turtle, en vez de show turtle, como yo escribo acá, lo abreviaban con la primera letra de la primera palabra, que es show, ¿no? Y la primera letra de la segunda palabra, que es turtle. O sea, ST. Entonces, ¿no? Show turtle. Genial. Y ahí aparece la tortuga. Entonces, a la amiga, ¿no? A la tortuga, ¿no? Los niños la utilizaban para dibujar, ¿no? Más que nada, y hacer cosas en la pantalla. Por ejemplo, le podemos poner a la tortuga que se mueva hacia adelante. 40 puntos. Entonces la tortuga se mueve 40 puntos hacia arriba. Le podemos decir a la tortuga que gire hacia la derecha, por ejemplo, diciéndole que se mueva hacia la derecha 90 grados. Pero si nos acordamos que podíamos abreviar, podemos poner RT, porque right empieza con R y termina con T, ¿no? Entonces ponemos 90 grados, la tortuga se mueve 90 grados. Entonces, vamos a seguir haciendo, en vez de forward de adelante, ponemos FD, 40 también, ¿no? Y así sucesivamente podemos seguir hasta formar un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Pero luego también tiene algunas cosas más prácticas, ¿no? Por ejemplo, la primitiva repetir, ¿no? Esto más que nada para que vayan entrando un poquito en cómo se maneja esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a clear la pantalla, o sea, apagar, borrar la pantalla. Clear screen, screen pantalla, ¿no? Y borro la pantalla. Podemos poner repetir, por ejemplo, 4 veces, 4 veces, adelante 40, derecha 90 grados. Opa, 90 grados, ¿no? Entonces, la tortuga repetirá 4 veces, adelante 40, derecha 90. ¿No? Grados. Dije grados, ¿eh? Y ahí vemos a la tortuga haciendo un pequeño cuadrado de 40 puntos por lado, ¿no? Ahora, déjenme... Discúlpame, los paréntesis rectos son para indicar que repita todo lo que está dentro de ellos.
Sí, los paréntesis rectos Parte de la son para sintaxis. evitar que repita lo que había entre lo que había, sí, como vos decís, exactamente, los paréntesis rectos. Aunque la sintaxis puede variar según la versión. Recordemos que en aquellos años, el BASIC, justo lo hablábamos antes de empezar, el BASIC, había BASIC para Commodore, BASIC para Spectrum, y era lo mismo y no tanto, es y no es, pero uno podía entender que el for, the next, todo eso, todo funcionaba igual, pero había detalles. Bueno, con el logo también. Quizás en otra versión del logo no se pongan entre corchetes, sino que se pongan entre paréntesis, ponele, pero es verdad. Ahora, siguiendo con esto, eso es un cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Una pregunta, yo Juan. pongo, Si sí, los paréntesis los podés continuar en otra línea o tenés que hacerlo todos en la misma línea. ¿cómo? El repeat, ¿tenés que tirar todo el comando entero en una línea sola? ¿O podés Es todo en continuarlo una en... línea sola. Ah, está. Es todo en línea sola y también a futuro se puede trabajar con variables para que varíe el lado, por ejemplo, del cuadrado, y también se puede trabajar con variables para que varíe el lado y que varíe, eh, o sea, el largo del lado y que varíe el ángulo, ¿no? Se puede trabajar con variables. Yo estoy haciendo el repetir para un cuadrado de 40 por 40. Pero, por ejemplo, sí. Pero se pone todo en una sentencia sola. Bien. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que estábamos en inglés? Vamos a seguir en inglés. El cuadrado en inglés se dice square, ¿no? Yo le pongo square, ¿no? Y doy enter, y luego me dice, I don't know how to square, me dice, no sé qué es, ¿no? Como verán, es muy para los niños, la manera en la que le contestan, ¿no? No sé hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que se le puede hacer a Logo es enseñarle qué es un cuadrado. Entonces, al enseñarle a Logo, lo que hacemos nosotros es un pequeño procedimiento para generar un cuadrado, ese cuadrado que estamos viendo en la pantalla. Entonces, acá usamos to square. En castellano usábamos para cuadrado, ¿no? En vez de to square, para cuadrado. Entonces, por ejemplo, pongo para cuadrado y ahí se me abre el editor de logo. O sea, cuando digo el editor del logo es como en Basic, ¿no? Estoy empezando a hacer un programa como en Basic. Entonces, voy a hacer un programa muy sencillo, que el programa es lo mismo que vimos hoy. Lo estoy haciendo tipo así para que se vea más que nada la mecánica, ¿no? Y le ponemos end, end, para terminar. Y ahí me dice, square defined, o sea, me definió esa palabra, ¿no? Ahora borro la pantalla, voy a poner entero el comando esta vez, y ejecuto lo que le acabo de enseñar a la tortuga. Y la tortuga me dibuja un cuadrado. O sea, esto es algo muy básico, ¿no? Algo que quizás, digo, una persona de 13 años no encontraría difícil, ¿no? Cómo hacer para que el bichito dibuje un cuadrado, ¿no? Pero hay cosas más complejas, formas geométricas un poco más complejas también, ¿no? Que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos seguir este cuadrado. Lo movemos a la derecha 30 y le vamos a repetir 3 veces, 3 veces, 3 veces, por ejemplo, adelante 40,
derecha, y sería ¿cuánto? 120, ¿no? A la casita, ¿eh? Qué La tenés linda clara, casita. Para eso le No pago computación al nene, para que venga a hacer estos dibujitos. Pregunta, Sí, Juan. pasaron 30 años y el nene por ahora no. Estoy en Facebook, tengo redes sociales, ¿entendés? O sea, Bueno. todavía no caduqué. No caduqué. O sea, gracias al logo. No, está- En parte, Eso, en parte. eso a mí no me lo enseñaron en la media hora de logo que tuve gratis en Ingeniería de Sistemas. Fue mucho menos lo que me enseñaron en media hora. Era para engancharte, para que siguieras. Pero se ve que no tuvo efecto. Yo tengo una pregunta, Juan Pablo. Sí, dale. Toda esta programación que estás haciendo, porque en cierta forma es bien una programación, Sí, es programación. ¿tiene una continuidad a nivel de un comando tras otro? O sea, estás armando una estructura. Entiendo que definiste la palabra square, pero ¿tiene una continuidad de forma que se genere un programa con cierta secuencia que después se Sí, pueda guardar? Esa es mi sí, duda, porque no hay sí, número de sí, línea, o sea, acá no hay número. claro. ¿Es en Ahí orden va. de llegada cada comando? ¿Uno tras otro, Sí, sí, secuencial? sí. Claro, lo que tiene es que, ¿cómo te puedo decir? Viste que viste que vos podés hacer con un lenguaje lo mismo que podés hacer con otro, pero con uno algunas cosas son más fáciles que con otro, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, vos con Logo sí podés hacer un programa de esos que vos decís, por ejemplo, recursivo, en loop, que no termine, y por ejemplo, que no sea de tortuga, que sea, por ejemplo, hacer listas de pacientes, de altas, trabajar con variables y olvidarte de la tortuga, y que sea Mirá. solamente, que sea texto y números, sí, podés hacerlo. Claro, pero perdón que te corté, mi duda es, todo lo que tú vas ingresando, porque entiendo que tenés un modo directo y un modo de definición, ¿no? En cierta forma, ¿no? Ajá, Porque por algo sí, definiste el square. Pero claro. todo lo que tú vas ingresando, línea tras línea, ¿se va de alguna forma guardando secuencialmente o no? ¿O eso tú lo tenés que definir de determinada manera para generar un todo, un programa, digamos, por darle ese Claro. nombre, ¿no? Por No sé si me ejemplo, explico. sí, sí, yo por lo que voy por entendiendo ejemplo, es más como la segunda opción, ¿no? Es decir, vos claro, se que vas claro, generando como un te entorno explico que tenés un cómo. montón de herramientas que a su vez pueden llegar a ser muy complejas porque uno de estos procedimientos podría estar invocando más procedimientos y a más procedimientos. Exactamente, Claro, pero Este, tiene que haber una manera de guardar toda esa secuencia de procedimientos, claro, por sí, eso, sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es de que esto, por engancharlos ejemplo, entre sí. claro, esto así, por ejemplo, ahí te estaba mostrando, y te quería mostrar esto para después contestarte bien la pregunta. Ese es el editor Logo, donde vos podés editar lo que programaste. Ahí estamos editando, ponele el cuadrado. Lo que sí, no tiene líneas, o sea, no tiene líneas tipo el 10, 20, 30, no tiene, ¿no? Ahora, lo mejor para trabajar en Logo es trabajar en equipo y que cada equipo haga una parte de un todo. Entonces, por ejemplo, así como yo, por ejemplo, nosotros un equipo de 2 hace la casita, un equipo de otros 2 o 3 hace el patio y el sol, ¿no? Y habla con el equipo que hace la casa para que la casa no quede en el aire, sino que quede bien, ¿me entendés? Después otras personas van a trabajar con los sprites y hacer la película, ¿no? Y después se van a juntar todos juntos y van a juntar todo, ¿no? En un programa más grande que va a ir llamando a otros programas. Bien, bien. Entonces tenés el editor donde definís tu programa y el modo directo, por decirlo de alguna manera, que es donde ejecutás cosas sueltas. Ahí va, como poner el basic, Como en en vez de Basic poner sin número de línea. Esa era número la de duda, línea, ahí justamente. va. Y vos podés estar jugando con Logo toda una hora, metiendo línea, pero olvídate. Sueltas, individuales, claro. Claro. Sí. Ahora, sí se puede, que no me acuerdo, perdón, pero no me acuerdo, se puede guardar, obviamente, todo lo que vos hacés, qué trabajo, ¿no? Recuerden que esto había que cargarlo del cassette para poder entrar a esto, ¿sí? Environment, esta atmósfera de programación, ¿no? Y después Entorno, había sí. que volver a meterlo en cassette. sí, yo Pero estoy para que en la computadora, sí, que si alguien...
No, que estaba mirando, yo tengo un libro de Lisp y estaba mirando que la sintaxis es la misma que la de Logo. Es decir, Es acá la está, misma. en este libro está todo con paréntesis, pero Ahí va. ya sea el Lisp puro o otros lenguajes, por ejemplo, el AutoLisp, que es el que se usa en el AutoCAD, que usa Lisp, o en lenguajes de inteligencia artificial que usa Lisp también, las definiciones son iguales y se usa en modo directo. En inteligencia artificial se usa mucho de que metes una definición, la ejecutás, ves el resultado y es todo más interactivo. Y eso coincide, está buenísimo que el Logo cumple con la sintaxis del Lisp. No es que no sirve Claro, para el nada. logo, no, En no, el AutoCAD logo se cumple usa, con en la eso. inteligencia artificial se usa Claro. bastante el Lisp y en... Por ejemplo, la manera de programar a Alexa de Amazon, la manera de programar a Alexa de Amazon, más que nada, la parte ahora de las, ¿cómo se dicen? Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Son como, le programás cosas para que haga, una lista de cosas, de tareas, ¿no? Y toda la manera de programar las tareas, ¿no? De qué enchufe tiene que enchufar, qué cosas tiene que, ¿no? Sigue la misma estructura, ¿no? De Logo. Es como, sigue mucho esa estructura. No sé, a la hora de programar programar Alexa, ¿no? No sé cómo funciona eso, no sé cómo la programan. Ahora, lo que tiene que Alexa es como una tortuga también. O sea, Alexa es como una tortuga, pero que no es tuya. Sí, Y sí, te sí, lleva sí. para donde ella quiere. ¿Se entiende el concepto Sí. filosófico? Sí, está buenísimo. Yo agarré por el lado de Lisp y estoy copado con otras cosas, estoy viajando con otras Luego cosas. si aplicamos Logo a la inteligencia artificial y a, por ejemplo, Alexa, Siri y el Google Assistant es una tortuga que te prestan, pero que te va a llevar a donde ella quiera. ¿Se entiende? Sí. Por eso uno tiene que tomar el control a la hora de la inteligencia artificial. O sea, uno tiene que aprender cómo hacer, como dice Elon Musk. Nunca pensé que iba a nombrar a Elon Musk. Él dice, yo quiero que mis hijos aprendan a controlar la inteligencia artificial. O sea, yo no quiero que dejen de investigar y hacer robots. No, que hagan todos los robots que quieren, pero yo quiero que mis hijos sepan cómo controlarlos, porque no quiero que se les vayan de la mano. Bueno, entonces como que en sí, cuando uno habla directamente con una computadora, con la tortuga directamente en Logo, año 80, la tortuga no sabe nada. 2020, la tortuga sabe quién sos. Pero eso ya es otra cosa, otro tema que para otra charla. Bueno, no sé, esto es más que nada lo que yo tenía armado un poco para hablarles de Logo. Yo no sé si tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Yo sí, Yo Juan. tengo también, pero dale H vos. Dale, voy yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero te comento, yo fui uno de esos niños que tuvo Logo en la primaria, en la escuela primaria. Ahí va. Así que le tengo un cariño especial. Me acuerdo que agarrábamos hojas cuadriculadas y hacíamos los dibujitos ahí para después pasarlo al lenguaje, ¿no? Teníamos que entregarle al profesor, teníamos que entregarle el dibujo en la hoja cuadriculada y el texto a mano. O sea, antes de hacerlo en la PC. Ahí Y va, después claro. lo hacíamos en la PC a ver si funcionaba y si daba igual el dibujo. Una pregunta que te quería hacer. Vos ahí definiste Square, ¿no? Square. Sí. Le enseñaste eso al Logo, ¿sí? Ahora, ¿vos podés poner repeat Square? Repeat 3 Square, o sea, lo que ya le enseñaste. Buen dato. Por ejemplo, si yo pongo, gracias Hernán, me hiciste un Me bien. imagino que serviría, no sé, si querías hacer, no sé, un No, cuadrado, pero un cuadrado pero le va a ser encima, pero si querés hacer, no sé, una escalera, ponele, puedes repetir. Imagínate esto, yo le pongo repeat, vamos a ponerle, no importa, que repita 8 veces, ¿no? Y ya tengo square, entonces le pongo square, Ahí va. pero le pongo que gire la tortuga, que después que haga el cuadrado, gire, vamos a ponerle unos 30 grados. Bien. Ah, ok. ¿Van enseñando?
¿Van sonando? 45, va. así que vamos. Mira qué Eso. lindo. Eso. Creo que eran más de 8. Es No importa. Fíjate corto. es que yo pueda volver a poner, ahí va, que me repita. ¿No puedo repetir la línea? No. Ah, ¿no se puede No, eso? Ah, hay que escribirla de capaz se nuevo. puede. Capaz se puede, y Copy yo no paste. sé. Pero creo que no se puede en Spectrum eso. ¿O sí? No, se puede con Basic, sí, creo. Ahí Como va. que ahí quedó más lindo, ¿ves? Buenísimo. Claro, ahí va. O sea, todo lo que vos le enseñás lo podés repetir adentro de los corchetes, digamos. Ahí va, sí, lo podés meter dentro de los corchetes Buenísimo. y así como vos contabas, ¿no? De que se juntaban primero y hacían todo con papel, o sea, antes, ¿no? Es como la versión del diagrama de flujo del programador, ¿no? O sea, que tenés que, o por ejemplo, cuando Rodolfo hizo el mapa de Uruguay, que no sé si lo hiciste siempre terminamos hablando de lo mismo, pero que siempre el mapa a mí de Rodolfo, que vos lo hiciste con papel cuadriculado, ¿no? ¿O qué lo hiciste? Papel cuadriculado, y Ahí ya sí, va. te lo digo cortito. Yo calqué en una hoja de esas transparentes de la época, ¿te acordás? Aquellas bien transparentes que se Sí. usaban para calcar, que no me acuerdo qué nombre tenían, pero que se usaban muchísimo. Papel de calco. Papel de calco directamente, mirá qué fácil. Bueno, calqué el mapa, ¿tá? Y después lo pasé, creo que fue con carbónico, todo manual, con carbónico a una hoja de papel cuadriculado que no era transparente. ¿tá? Esa hoja de papel cuadriculado la volví a cuadricular, porque claro, los píxeles eran enormes. Lo volví a cuadricular manualmente, le hice a cada cuadro una línea por la mitad, tanto horizontal como vertical, a cada uno de los cuadritos. O sea que cada cuadro me quedó 4 veces más chico, ¿tá? Un cuarto. Bueno, eso con una paciencia meridiana, mirando, fui poniendo con la pantalla de Arte Studio ampliada, con el zoom al máximo, fui poniendo cada cuadrito, este cuadrito está acá, el otro está arriba, un puntito arriba, otro a la izquierda, así, tic, 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 toda la vuelta, ¿tá? Todo el contorno del Uruguay. Y eso me llevó a un Uruguay de tamaño 60%, no me cubrió toda la pantalla. Entonces utilicé la herramienta de zoom que traía el Arte Studio, que lo agrandó, perdiendo calidad, y después con otra paciencia meridiana, al día siguiente, otra vez a contornear todo para que no perdiera la calidad que había perdido, para mejorar la calidad que había perdido. O sea, trabajo de hormiga. Claro, es un trabajo de hormiga, pero más o menos explica más o menos, ¿no? cómo uno tiene que, ¿no? que llevarlo, primero tiene que hacerlo, ¿no? con un papelito. Yo les quería mostrar algo. En ese momento yo no tenía ni a quién preguntarle, no tenía ni idea. O sea, Claro. lo hice por intuición. Simplemente fue intuición. Digo, si tengo el Arte Studio, puedo ampliar al máximo los píxeles, se me ocurrió hacerlo así. No se me ocurrió ni siquiera preguntarle a nadie, ni tenía a nadie a mano en ese momento para hacerlo. Miren, acá les estoy mostrando una pantalla, ¿ven la pantalla azul? ¿Celeste? Celeste. Ahí va. Bien, el primer logo que yo usé en mi vida fue el logo de la Texas Instruments. Y quería que vieran un poquito el logo de la Texas Instruments. Había una versión en castellano también. Es más vieja que la de Spectrum. Juan ¿no? Pablo, Sí. sobre la parte de texto, tenía algo de manejo de texto también, ¿no? El logo. Sí. Ahí me Sí, por ejemplo. suena algo, pero muy vagamente, que se le podía decir, di algo y el tipo escribía. Un Algo, segundo. pero- Digo tengo la duda ¿Tenés? si de alguna forma se puede llegar a hacer una especie de conversacional o algo así, un juego. Tenés el print. Ah, Ahí va. Tenés el print, perdón, tenés eso y tenés el print
así, ¿viste? Con alfanumérico, como que, ¿no? Sí. Tenés dos print. Sí, tenés también condicionales, condicionales sí. Por ejemplo, en logo, y este no es logo de ZX Spectrum, este es logo del Texas Instrument, que lo conozco más que el del Spectrum. ¿Tá? En el logo de Texas, por ejemplo, vos podés hacer eso. O sea, como es, tenés, por ejemplo, condicionales que funcionan con las palabras sí, o sea, if, ¿no? Sí, de otro modo, entonces, por ejemplo, y si vos querés, por ejemplo, que responda algo, dependiendo del texto que te enviaron, Sí. lo podés hacer con condicionales. Hola. Ah, porque se me quedó como congelado. Sí, ¿Se escucha? Pero era algo así la pregunta. Tipo. Sí, era eso. Ahí va, no, sí, podés hacer montones de cosas. Y lo que tiene es que siempre el tema era logo y cuál lenguaje es mejor, yo qué sé. Uno puede hacerlo con varios lenguajes, ¿no? La historia es que, claro, uno siempre yo no podría, por ejemplo, ¿se puede hacer un programa, yo qué sé, de bajas y altas de un hospital con logo y llevar una base de datos? Sí, se puede. Ahora, ¿lo usaría usted? Yo qué sé. Digo, yo no lo usaría, pero en sí digo, tiene posibilidades, por ejemplo, de condicionales, if, then, se puede hacer música también. Obviamente que la música que haces con logo de ZX Spectrum es solamente VIP, pero se puede hacer también. ¿Qué más? Y en Texas Instrument lo que se podía hacer era manipular. ¿Escuchan el cucú de fondo? En Texas Instrument se podía trabajar con sprites, con actores. Con actores que. Actores es como se le dice en español al menú de Juan, una pregunta, Sí, ¿me escuchás? escucho. Una consulta te quería hacer. Yo me acuerdo cuando usamos logo en la primaria, fue en una XT con monitor Hércules. No lo usamos en Spectrum, ni MSX, ni Commodore. Ahora, me acuerdo que había una opción, quería preguntarte si está en este logo, que era, no me acuerdo cómo era la línea completa, pero era repite 360, que era para hacer círculos. ¿Eso está acá en este de Spectrum? ¿Existe? Sí. ¿Sí? ¿Está eso? Por ejemplo, vamos a apagarla a limpiar la pantalla. Entonces, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Que cuando son niños de varios años, algunos capaz saben a qué va un 360, capaz uno y otro no, ¿no? De 360 pues son grados, ¿no? Después, a la larga, de más grande, mirá, ¿te acordás el logo que repetía 360 grados la tortuga? Qué cosa, ¿no? Qué coincidencia. Pero bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos, por ejemplo, forward, ¿no? Adelante, 40, y después tendría que ir para atrás, o sea, sería back, ¿no? Para atrás, 40, y después se movería un grado. Un grado. Y lo tendría que hacer 360 veces. Y ahora, utilizando la magia La aceleración. del emulador, le ponemos un poco de Muy esteroides. bueno. Esta tortuga 2020. No es tan lenta esa tortuga. Okay. Y ahí, Buenísimo. el super, con todo el coso, como es el ATTR Clash que quieras, todo está, ahí quedó. Igual Buenísimo. a ver si PC era a ver si era PC, si era Pen Color, no me acuerdo,
cómo era que se le cambiaba el color a la ¿cómo es? a la tinta de la tortuga. Pero sí, se pueden hacer, por ejemplo, también lo que se puede hacer es, por ejemplo, repeat 360, ponele adelante 1, derecha 1. A ver. Y ahí es como que haces un círculo, ponele. O no sé, una curva, no sé qué ir a hacer. Ahí va. Sí, un círculo, señor. Voy a ver. Sí, va. A ver. Buenísimo. La tortuguita. Claro, avanza un punto y gira, avanza un punto y gira. Avanza un punto y gira. Claro, es como que Gira un grado, claro. se mueve como una persona, más que nada. Se mueve como un ser humano. En sí, digo, no sé por qué usar un triángulo. En casi todos los logos de aquellas épocas, la tortuga es un triángulo. Hay un logo open source que es el Berkeley logo, que es para PC, que también es un triángulo. Hay montones, hay para Commodore también, hay para Atari, creo que también hay montones de logos. ¿Alguna otra pregunta? Había preguntas, había otras personas que tenían otras preguntas. Yo, Ajá, hola. ¿conoces algún uso en robótica del logo? Ahí va. En sí, el uso en robótica responde al mismo uso de la tortuga, y más que nada la sintaxis que utiliza el logo. A ver, lo voy a decir de nuevo. O sea, el uso en robótica responde a la sintaxis que tiene el logo. Por ejemplo, uno puede utilizar la tortuga en la pantalla, pero también lo puede extender. Por ejemplo, justo me hiciste acordar de algo que no dije. Hay una empresa que se llama Mindstorms, lo voy a escribir en el chat. Se llama Mindstorms. Ups. Se llama Mindstorm. Si saben lo que quiere decir brainstorm en inglés, cuando uno hace brainstorm en inglés es como que trata de que las ideas le vengan a la cabeza. Vamos a hacer un brainstorm sobre algún producto. Entonces todo el mundo empieza como a decir cosas, lo que le viene a la mente. Bueno, Lluvia de ideas, mente, ¿no? Es como una tormenta en la mente. Bueno, cuando un niño está en una clase y dice, tiene que hacer tal cosa, un proyecto, entonces como que no es violencia, no, nada que ver, pero digo, como que es una tormenta en la mente, como que la mente tiene una tormenta en la que tiene que ordenar las cosas, tiene que crear, tiene que sentarse, pensar, ¿no? Bueno, esta empresa que se llama Mindstorm es la Biblia del logo, más que nada, para todos los maestros. Ahí está todos los resources de logo, los tienen ellos. Lego, la empresa Lego, la de los muñequitos, compró Mindstorm, ¿ok? Y ustedes vieron que el plan Ceibal tiene un plan de robótica con los robots de Lego. Ahí va, bueno. Lo que vemos en Lego y la robótica y todo eso es una extensión de Logo. En un principio yo dije que Logo era extensible, o sea que era recursivo, estructurado. Bueno, extensible significa de que uno, así como le da instrucciones a la tortuguita, uno puede extenderlo y utilizar ese lenguaje Lisp, como decías tú, que se usa para inteligencia artificial, para trabajar con robots. Digamos que un niño que trabaja con Logo, como que robótica encararía bastante fácil, ¿no? Ya de tener un relacionamiento con un puntito. Además es más entretenido, ¿no? Que ver una tortuga todos los días, ¿no? En la pantalla. Pero sí, no, es parte de la extensión. Lo de Lego en sí, a mí yo cuando veo lo de Lego, yo a veces digo, obviamente que hay que vivir de algo, ¿no? Como todo el mundo, sí, porque siempre empiezan con eso, ¿no? Pero lo que hace Lego es impresionante, porque tenés piezas que tenés que comprarlas, ¿no? O conseguirlas, o las tiene la escuela, ¿no? Pero vos armás tu robot, y va más allá de las primitivas de tortuga, del lenguaje Logo,
de hace 50 años, o sea, y son niños los que están haciendo eso. Y eso para mí es fabuloso, porque están, o sea, imagínate lo que puede llegar esa mente a crear a los 19 años, más grande, un niño adulto. Ya me emociono con solo pensarlo, ¿no? Pero es parte sí, es parte de lo que dejó Logo, ¿no? Y es parte de algo eterno de Logo, ¿no? Y también de lo que dejó Seymour Papert, porque pensar en 1950 de que jugando se aprende, no. O sea, sáquenlo de la escuela de Seymour, porque Seymour quiere que... La escuela de Seymour no tendrá que ver con los Simpsons, no tendrá que ver con los Simpsons con esto. Pero no, ahí va. Pero más que nada eso, sí, el logo lo que tiene es eso, que es extensible y bueno, y lo de robótica, de Plan Ceibal, todo eso de lo que arman, eso, o sea, es fabuloso. Pero sí, no, más bien que sí, que se puede utilizar y que sigan con eso, no sé. Igual, los kits de Lego son caros, ¿eh? Habrá que probar. Hay que probar. A ver si alguien se acuerda. Hay una de estas máquinas, creo que es la Oric, viene con Lisp en lugar de Basic, ¿no? No sé si es Oric o cuál. Pero una de estas. La pregunta es para todo el mundo. Sí. Ni idea. Creo que hay una de estas máquinas que venía con el Z80 que en lugar de Basic Hay venía con Lisp. Lisp para Spectrum. Para Spectrum hay Lisp. Pero yo digo que venía con la ROM Lisp. Ah, No me acuerdo. La verdad que ni idea. Yo lo único que me acuerdo es la Jupiter Ace, pero no era Lisp, pero era Ford. Era Ford, no era Lisp. No era Lisp. Era lenguaje Ford. Ford. Que fue desarrollada. Me confundí el lenguaje. Sí, pero te entendí por dónde venía la mano. Fue desarrollada por dos técnicos de Sinclair que se fueron de la empresa. Por eso es tan parecida. A nivel de hardware es muy parecida. Júpiter. Por eso Yo agarré para otro lado y dije, si esta máquina viene con Lisp, capaz que el logo capaz que venía integrado. No. otra cosa interesante que me he olvidado decirles, ¿no? Es que el lenguaje Logo se traducía, ¿no? A varios idiomas, ¿no? Luego en castellano, luego en... Que eso no pasa con casi ningún... Que yo sepa, no hay ningún otro lenguaje que se traduzca. O sea, print es print en España y print en Inglaterra y en Hong Kong. Claro, quizás justamente sea porque era dirigido a los niños, ¿no? Al más a los pequeño. niños, claro, ¿no? Sí, pero está buena la idea, claro. Es que yo buena, tengo sí. recuerdo de comandos un poquito diferentes, pero que seguían la misma lógica de avanzar hacia adelante, ir hacia la derecha. Ahí va. Por ejemplo, en el logo de Sinclair en castellano es avanza, ¿no? Y en el logo de Microdigital en español, bueno, en español, castellano, lo mismo, ¿no? Es adelante y atrás. Después, por ejemplo, el logo de la Texas Instruments era medio tipo a lo ¿cómo se dice? A lo indio, tipo decir tortuga, caminar, era todo... Spectrum era más en tercera persona, segunda persona, camina, muévete, aparece, tipo, era más así. Pero sí, las instrucciones son casi siempre las mismas. Es más que nada lo mismo. Lo que pasa es que en aquel tiempo uno entraba a una tienda de computadoras y tenía tantas computadoras y eran todas incompatibles, ¿no? Eran todas incompatibles, o sea, si te comprabas esa computadora, era ese logo, ese basic, y si el mundo decidía usar la que estaba al lado, no sabía nada. Claro, no sabía justo era tremendo, pero dio una riqueza también brutal de máquinas, ¿no? Claro. Y un desarrollo interesante. ¿Contesté tu pregunta o me fui por las ramas? Está. A mí me preguntaste, estuvo bárbaro. Bueno, no. Yo no tengo más preguntas.
Sí, es que no hay mucho tampoco, digo. Estuvo bueno que acá, mira, acá en Uruguay, gente que usó el logo de Sinclair para dar clases, ¿no? En algún instituto, hubo algunos que lo utilizaron. Por ejemplo, yo en les digo el nombre porque capaz les suena, ¿no? El nombre, Balseiro, de Soriano. Creo que tenía un diario. Bueno, él era el dueño de un instituto que se llamaba ICI, el nombre muy, muy top, el nombre, Instituto de Ciencia e Investigación. Bueno, la historia que ellos daban clases de Basic, hasta los años 90 estuvieron y daban clases de logo para niños, que me acuerdo que era lindo porque tenían maestras para eso. Pero bueno, no sé, Balseiro, no me acuerdo el nombre, pero era de ahí de... Conozco Balseiro de Soriano, pero nada que ver, no daban seguro nada de no. computación. Pero me acuerdo que tenían eso, y me acuerdo también de, bueno, de la radio, los anuncios, ¿no? Increíble. Y otra cosa que la gente decía el lenguaje logo, ¿no? Y los padres que mandaron mis viejos no tenían ni idea, o sea, no tenían ni idea, o sea, no. Era lo que No sé. pasaba en esa época. Claro, pero que yo... O sea, si decía mi viejo, voy a estudiar, no sé, edición de video, capaz mi viejo entendía más lo que le estaba diciendo que iba a estudiar, Claro. porque veía televisión, ¿no? Y también estaba esa gente, por ejemplo, que decía, ¿no? Pues yo soy muy de pensar en lo que queda, ¿no? En lo productivo, ¿no? Lo que queda de lo que viviste. Y había gente que decía siempre, ay, esa tortuguita es como que están jugando, como que, ¿entendés? Tipo, ¿qué van a aprender con eso, no? Y uno como que veía que iba descubriendo como una que otra cosa, ¿no? Y decía, ¿y cómo le hago entender esto? No había forma. No había forma. O sea, nada, no había forma. O sea, pero sí. Yo tenía vecinos que me decían de que lo que estaba aprendiendo del lenguaje logo no me iba a servir para nada. Así, que lo decían así. O gente que, por ejemplo, se compraba una Commodore y no me hablaba. Pero tal, eso es otro tema. Mejor no hablamos del tema por las dudas. ¿Te acuerdas aquel día que te compraste esa Commodore 28 y nunca más fuiste mi amigo? Si no se complica en la hermandad. La hermandad, ya... No hablamos ningún idioma. En todos lados. Una preguntita, Juan Pablo, también. Discúlpame que sea medio reiterativo. Tiene un poco que ver con lo que te pregunté hoy. A la hora de salvar esto, el código que escribiste, ¿lo salvás en cinta con un comando también de logo? ¿Cómo se hace? ¿Tenés idea Claro, de eso? sí. Ah, bien. Si voy al logo, acá, a ver, déjame ver si me acuerdo. Creo que no me voy a acordar. Sí, se graba en un cassette. A ver, ¿no? A ver, no sé bien cómo era. Pero tiene el comando save, se usa en este... Bueno, pero se salva Ahí te directamente. Se salva. Te Lo más faltaba un tedioso de parámetro, todo eso, casi no sé cuál sería el parámetro, pero sí, algo faltaba así. La historia es que lo interesante de esto, ¿no? Es de la paciencia que se tenía en esos años, ¿no? En que primero, que había que cargar, o sea, para empezar la clase había que cargar el programa, el logo, ¿no? Y después, para seguir la clase, si estabas haciendo programas, tenías que volver a cargar arriba tu procedimiento. Es que, Obviamente que esto le quita memoria, ¿no? Le quita espacio, ¿no? Claro. También, Sí, ¿no? te está usando parte de la RAM. De todas formas, Juan Pablo, yo creo que todos los que estuvimos acá tuvimos una muy buena dosis de paciencia con Spectrum, porque la adoramos, pero tuvimos mucha paciencia. Claro. O sea, las cosas como son. Claro, no, sí, es lo que tiene. Pero sí, se podía guardar, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me parecía tedioso, porque llegabas a la clase con los cassettes, ¿no? O sea, te tirabas con la clase con tu cassette, que en ese cassette tenías grabado el procedimiento. Entonces, claro, era primero cargar el logo, y después cargar el procedimiento. Después que terminabas de arreglar el procedimiento, de haberlo cambiado, ¿no? Tenías que volver a grabarlo en el cassette, ¿tá? Y bueno, y si eras exigente, tenías que ver que funcionara lo que habías grabado, ¿no?
Pero está. Yo creo que eso es lo único que se va a borrar, ¿no? De lo retro. Quizás quedará como costumbre si querés hacer una película sobre tipo Stranger Things, ponele, ¿no? Y bueno, mostrar eso. Pero claro, lo que queda más que nada es la experiencia, ¿no? Por eso el emulador en sí es maravilloso, porque podés experimentar lo mismo, ¿no? O similar, ¿no? No lo mismo, pero similar. Indudablemente los emuladores pueden acercar a Claro, otras generaciones con mayor facilidad, ¿no? Porque es claro, ahí va, mucho claro. más, mucho más fácil de acceder, digo. Claro, además está la estética, ¿no? Porque, por ejemplo, el ATTR Clash es bello, creo que queda en esta grabación, que dije yo que el ATTR Clash es bello, ¿está? Y claro, yo que sé, a uno le puede gustar esa estética. O sea, ahí en Tres Cruces hay unos píxeles, ¿no? Tipo iconos, ¿no? Que pintaron en la pared, ¿no? Y tipo, no sé si se acuerdan, esos iconos que hay, tipo que hay un comercio de bebidas, que hay un shopping center, ¿no? Pusieron unos iconos todos pixelados, ¿no? Como decoración, y yo decía, 2019, o sea, los píxeles son de 1983. Pero está. Cualquiera. Todavía existen los No sé. píxeles, por suerte. Ahora ni existen los píxeles. Ah, Por hay eso hay alguien que gente que estaba le esperando gusta. para entrar ahí, no me di cuenta. Andá a saber de hace cuándo. ¿Cómo es Hay gente que le gustan los píxeles todavía, entonces por eso están los demos todavía, ¿no? Y los juegos, ¿no? Y es la experiencia, o sea, la experiencia, o los jueguitos que hay también de tipo Super Mario, misma estética, pero para consolas poderosas. O sea, no soy muy ducho en juegos, Sí, no, pero pero hay están juegos de que moda, sí. tienen la misma estructura del arcade, pero claro, obviamente con muchos mejores gráficos, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, tenemos al costadito, ¿no? Y hasta Sí, algunos sí. hasta pixelados, de gusto, o sea, porque les gusta el pixel. ¡Qué silencio! Sí, No, no, no tengo todas las preguntas. estoy leyendo una documentación de Logo. Ya me colgué. Ah, quedó el redondel ese. Ah, y para irse del logo, uno dice bye. Pones bye, en español era adiós, ¿no? Y ok. Y para los nerds hago enter para que vean lo que quedaba ahí. No sé, no entiendo nada. Eso es lo que te quedaba ahí. Cuando ponías el bye, te quedaba esto. Un cargador, un Un cargador. cargador, no tiene load. No veo ningún load ahí. ¿Viste que no hay? No, pero tenés razón, pero viste que hay más de un randomize ahí, capaz que ejecuta algún cargador de Capaz que código ya tuvo un mágico cargador antes y después cargó esto. y lo pisó también, Ah, sí, pará. Voy puede a ser. poner run 60. ¿No? Sería, Sí, ¿no? sí, ahí volvés. Proba. Si vuelvo. Claro, viste que te abre, pero no te abre arriba el mensaje del año y todo eso. Arranca directo en la No, entrada de comando. queda mal, porque se va para arriba y eso no tendría que. A ver. No, pero escribile algo. Quedó. Mirá, Queda así. volvió. Ahí Yo eso, O sea, está ponés ¿sabés Square. que eso, justamente eso lo probé? Ah, Lo único que probé fue eso. Claro, está todo guardado ahí. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que está guardado ahí en el No se Está borró, en la está en memoria. memoria todavía. Hasta que no se borre la memoria, la sigue estando ahí. memoria todo ahí. Mirá, eso es lo que queda del logo. Sí, porque tiene varios datablocks, no son uno solo, son unos cuantos. La tortuguita de logo de Microdigital se parece mucho a la tortuguita, o sea, se parece, pero no es la misma, a la que dibujaste vos para Ingeniería del Sistema, Rodolfo. ¿Cuál tortuguita dibujé yo? Tiene un dejo, un aire, parece, pero no. La tortuguita de logo de Microdigital,
La tuya está de frente, la de mi microdigital va de costado con un cuadernito, abajo del brazo. Pero yo no dibujé tortuga, lo que dibujé fue el logo de los cassettes, ¿eso me decís? Pero no era una tortuga, ¿eh? Yo no sé Un si era una monstruo. tortuga. No sé si era una tortuga, para mí No era sé, un un bicho era personaje. un bicho. Era un No sé, personaje, yo pensé que era tortuga, de el lobo. que hay que preguntarle a Tacha, que siempre quedó rayado con ese personaje. No sé si está por ahí, se ve que no está. Porque Tacha siempre me pregunta, ¿quién dibujó el personaje? Siempre pregunta, mejor dicho. ¿Quién dibujó ese personaje? ¿Quién lo creó? Es que le daría miedo, capaz, le daría miedo. Nos quedamos con el complejo con Tacha, lo vamos a tener que hacer un día, de hacer un juego con ese personaje. Pues no sabemos quién lo creó. Bueno, ¿ninguna pregunta, chicos? ¿Ninguna otra pregunta? Clarísimo todo. Bueno, me alegro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que les agradezco. Gracias a ti. Yo le debía esto a Logo en parte, y me acuerdo que siempre tenía peleas con un amigo que nunca había estudiado Logo, pero sí Basic y todo esto, y yo le decía, sí, es al pedo si vas a estudiar programación y tenés 14 años, 15, estudiar lenguaje Logo. Pero si tenés 10, 11 y todavía no empezaste el liceo, está bueno llegar al liceo sabiendo cosas que las aprendés con Logo. Pero no vas a aprender nada con Logo, claro, las vas a aprender, sí, las vas a saber sin darte cuenta. Y es difícil entender eso, de aprender algo sin darte cuenta. Aparte, Sí, creo para que los una niños, para los cosa, niños es genial. una cosa que se veía mucho en los niños, me parece, es que el que anda volando, te das cuenta enseguida en Logo, porque agarra, es decir, todo el mundo se divierte. El que anda más o menos, a los ponchazos lo saca, o dibujándolo todo, y el otro agarra el repeat y tácate, te lo hace con 2 líneas de código. Es decir, pero todo el mundo puede Claro, sacarle ventaja. claro, o a veces en el grupito hay alguno que le va más fácil con una cosa y otro con otra. Entonces como que se van, digamos, ayudando. O de repente a veces hay uno que es mayor que otro, ¿no? Y sabe algo. Por ejemplo, hacer un cuadrado con la tortuga y que te salga cuadrado y que no se te va, que no se te quede mal, ¿no? Porque todos sabemos que son 90 grados, pero nosotros sabemos que son 90 grados. Los chiquilines tienen que ir al ensayo de error hasta que se dé cuenta. ¿Y cuánto tiene que doblar la tortuga? 90 grados. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Sabés qué es un ángulo recto? No tengo ni idea. La tortuga tiene que doblar 90 grados para hacer el cuadrado, punto. ¿Entendés? Y aprenderlo así tiene mucho más valor a que te lo digan de adelante, tipo, anoten, ángulo recto. Un ángulo recto, ¿entendés? Definición. No, pero aparte va a ser mucho más ameno para ellos, para aprenderlo. Claro, y te arruinan la vida también, claro. porque le quitan creatividad. Y todos hemos sido víctimas, yo me incluyo, del sistema de enseñanza. Sí. Ok. Sí. Juan, tengo una consulta. ¿Puede ser? Matemática y todo, no solo geometría, es todo. Sí, todo, hay de todo ahí. Juan, Eso pregunta. sí, dimensionar variables no. Perdón. Sí. No, aquí hay un Diga. poco de delay. Decí que me parece que hay delay. No, decime vos que Pregunta. Por ejemplo, vos cuando salvás, cuando haces un save, vos lo que estás salvando es todo el código que vos hiciste entrar en el logo, ¿ok? Para después ponerle otro día, seguir tipeando. ¿Correcto? Ok. Lo que vos guardás en un cassette, antes de terminar tu sesión en Logo, Sí. guardás por procedimiento. Ok, O pero sea, lo que estoy guardando es el código de logo. lo que estás guardando es lo que tú creaste. Pero eso es para que yo pueda abrir de nuevo y ya tengo el código en logo, Claro, ¿no? Lo cargo en logo. Claro, vos lo que guardás en cassette es lo que tú creaste en Logo, tus procedimientos, Bien. ¿no?
Square, lo que hayas tenido, ¿no? Tu procedimiento, uno por uno, para después cargarlos en la Spectrum, pero claro, después de haber cargado Logo, ¿no? Claro, exacto. Ahí iba mi pregunta. ¿Yo puedo usar algún dibujo que yo hice, puedo salvarlo como un screen, ponele? No. No se puede. Bueno, no. O sea, no. Si te hablo como una persona de 1984, no. ¿Está? No. Ahora, si te hablo como una persona de 2020, No, claro, hoy sí, hoy capturás el JPG del emulador y ya lo podés. Claro, imprimir pantalla y ya. Claro, imprimís pantalla. No, y ya está. capaz que le podés dar buy y desde acá lo guardás. Como una pantalla. Y Yo pregunto como un screen pesos. Para cargar un screen pesos, un dibujo que hiciste en Logo. No podés, no. Pero lo que pasa es que con el buy se te borra la pantalla, ¿no? Cuando haces el buy se te va. Cuando haces el buy, es como que end. Claro, pero si tú tenés un dibujo, esa es la pregunta, tú tenés un dibujo en pantalla antes de hacer el buy. Cuando le haces el buy, ¿se te borra, te hace un CLS o el tipo queda ahí con la imagen en pantalla? No, porque claro, no, es que recién lo vimos. O sea, cuando haces el buy, se te borra todo. O sea, ahora si tenés el procedimiento cargado, se ve que cosa queda, en realidad, claro, queda cargado porque no apagué la máquina. Claro, pero no queda la pantalla, No queda la pantalla, salvo que tenga un procedimiento cargado, regrese. Claro, porque si quedara, le hacías un save screen ahí directo. Claro, no, pero no queda, no queda. No, además, en Spectrum es muy básico el logo, ¿no? O sea, la parte de variables no requiere tanto, ¿no? La parte gráfica sí requiere abundante, y es bastante primitivo el logo de Spectrum, pero para lo que es Turtle Graphics, que es el entorno de la tortuga, ¿no? Que es lo más conocido, es maravilloso. Y para la época tampoco tan malo, ¿no? Claro, tú sabes que yo me acuerdo, yo digo, no tuve nunca ninguna experiencia directa con Logo, pero me acuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo, en el Canal 5, hace muchos años, que hicieron todo un programa especial con la TK90 y el Logo, que yo apenas salía la TK90, salía algo relacionado, lo miraba, obviamente. Mirá, y explicaron una cantidad de cosas, quizás no todo esto que tú explicaste, pero explicaron una cantidad de cosas que a mí me llamaron la atención. Lo que estoy tratando de recordar es que si yo la tenía, creo que en ese momento yo todavía no tenía la TK90. Creo que fue antes de que la tuviera, pero me llamó poderosamente la atención, pues estuvo bueno que para esa época le dieran difusión en el Canal 5, me pareció muy interesante. Y me acuerdo perfecto que eran niños los que estaban ahí con una maestra y nada, estuvieron trabajando. Y era la TK90, El plan Ceibal, bueno, en Ubuntu está el que tiene Linux, no sé, con el Linux está el KTurtle. El KTurtle funciona como el logo como el que mostré yo. Pero hay otros logos que mezclan un poco el tema parecido a la programación con Scratch. ¿Viste que Scratch es como un rompecabezas? Que vas armando todo como rompecabezas. Es como diagramación de flujo y programación todo junto, ¿no? Scratch. No sé, ni idea. Yo de Scratch nunca lo usé. ¿Conocen Scratch? Nunca lo usé. Lo conozco de nombre nomás. Scratch es un lenguaje de programación para niños. Sí, sé que para niños, pero ahí va. Y bueno, la manera en que, ¿se acuerdan que los diagramas de flujo empieza start, ¿no? Y después, por ejemplo, uno sencillo, input, ¿no? Que era un común paralelogramo, ¿no? Y después tenías el condicional, que era como un rombo, ¿no? Sí y no, ¿no? ¿Se acuerdan? De la diagramación de flujo. Bueno, en Scratch no utiliza las mismas formas geométricas, pero vos vas armando como un rompecabezas, porque, por ejemplo, hay ciertas piezas que no le podés poner a ese rompecabezas si no pones otras antes. O sea, claro. Es como... Sí, pones un for y al for le tenés que poner una cajita que es la variable, desde dónde y hasta dónde, y después abajo
la Ahí sentencia, va, claro, por y ejemplo, todo un rompecabezas va. que donde engancha es donde es sintácticamente correcto. Está Está bueno, lindo. está bueno para el razonamiento del niño, ¿no? Sí. Está Está interesante. bueno, está muy bueno. bueno. Lo que tiene es que está más dirigido a programación, más dirigido a Claro. programación, porque lo que tiene es que, lo que Pero tiene tenés, estos lenguajes para niños, ¿no? Lo que tiene de que hay que tener cuidado, ¿no? Es que uno, si es maestra, quiere utilizarlo como herramienta didáctica, no quiero que criar programadores, ¿viste? Y hay niños que les puede gustar, y hay niños que no, la herramienta, ¿no? Entonces como que un poco hay que tener cuidado con eso. No sé si se entiende. sí, no desmotivarlo. Claro, Scratch es más para niños que tienen ya un perfil programador. Claro, tú lo que decís es que el logo era una forma mucho más natural de entrar Claro, más natural. para los niños. Eso. Exacto. Obviamente que desarrollás un perfil de programador también. Si el tipo va a ser programador y le gusta, Claro. obviamente que, ¿me entendés? Va a estar meta con los procedimientos y para qué para allá. Pero igual, al que no le gusta la programación, igual lo va a utilizar como herramienta para aprender, ¿no? Claro. Ahora, Scratch ya es, no, y Basic ya es más programación, ya. Claro. O sea, porque lo que tienes que, vos dijiste en un principio, ¿no? Pero si Basic puedes aprender esto. Si es verdad, pero te tiene que gustar Basic. Es como cuando alguien quiere aprender inglés, ¿no? Y no lee los libros correctos. O sea, si querés leer, lee cosas que te gusten, ¿no? Claro. Porque si no, no vas a leer obligado. O sea, entonces el chiquilín está con Basic como obligado con Basic, ¿no? Porque, y tengo que hacerlo con Basic, ¿no? Porque más, con Logo es como la madre, es más fácil. Es más para niños, por eso. Juan, pregunta. Diga. Habías nombrado antes que en Logo se pueden usar como es tipo eventos con if. ¿Puede ser? ¿Te escuché decir eso? Y podrías dar un ejemplo, porque yo como lo vi siempre como un programa de dibujo, no me imagino cómo podría ser. Mira, en este momento no te puedo dar un ejemplo porque no me No, sé de palabra por ahí, ¿en qué se podría usar? pero sí, en Logo podés hacerlo con respuestas, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, podés generar un número aleatorio, ¿no? Y que lo adivinen, por ejemplo, ¿no? Y ahí podés usar, por ejemplo, los condicionales funcionan igual que en Basic, en Logo. O sea, el if, then. Ahora, lo que no vi nunca es ¿cómo se llama? Tienen un nombre, los for next, tiene un nombre. Tiene un nombre el for next, un nombre más científico. La rutina esa, for next. Los bucles. Tiene Sí. un nombre. Ahí va. Eso no tiene logo. Por ejemplo, o sea, lo podés hacer de otra manera, capaz, ¿no? Es como todo, ¿no? Pero eso no tiene, por ejemplo, ese tipo de cosas. De otra cosa que no tiene, por ejemplo, es las variables que se dimensionan. O sea, que es la misma variable, pero que tiene con muchos valores, tampoco. Y después otra cosa que tiene logo, yo nunca utilicé plot y draw en Basic. No, nunca lo usé. Y sé para qué sirven. Bueno, supuestamente creo que la Spectrum usa radianes, ¿no? ¿Radianes Sí. usa? Sí, radianes, ¿no? Bien. En Logo utiliza grados y toda la pantalla es el eje X e Y superior derecho. O sea, positivo. Todos positivos, ¿no? Sí, todos positivos. ¿Por qué? O sea, no sé cómo, no tengo un puntero ahora, ¿no? Pero toda la pantalla, ¿se acuerdan los dos, el eje Y y el eje X? X. ¿No? Bien, Logo es un pedazo de ese, es la parte que tiene todas las X positivas y las Y positivas. Entonces, vos podés ponerle, o podés decirle a la tortuga que se posicione en una parte de la pantalla utilizando las coordenadas X, Y. O sea, con 9 años.
¿Mm? ¿Se entendió? Sí. No sé por qué dije eso, ¿me preguntaron esto? Pero bueno, en sí, claro, porque vos me dijiste de qué me dijiste, me dijiste de algo de, El no sé, ejemplo de if, eso es lo que estamos hablando. de if y yo salí con esto también, pero bueno, pero pero es lo que, bueno, no sé, justo se me ocurrió decirlo y lo dije. Pero sí, claro, Sí. utiliza, Mirá, está yo qué sé, entrando Raúl. sí. Sí, yo Llegó tengo tarde. entendido que, claro, que ahí cuando definimos el procedimiento, ese procedimiento no tenía variables. Pero si definís un procedimiento Claro, con variables, ahí dentro del procedimiento podés poner, si la variable es mayor que tanto, entonces haces una cosa, y si es menor que tanto, haces otra. Por claro, ejemplo. sí, podés hacer esos razonamientos, los podés, lo podés hacer con Logo, ¿no? No, sí, Claro, sí, sí. claro. Es bastante poderoso. Lo que tiene que, claro, o sea, no fue tan hecho más que nada con el fin de programar, más que nada es para generar quizás un interés por parte del niño, y el que no le interesa la programación, que también lo puede usar, más que nada. Esa es la consigna. Raulo, ¿cómo andás? Buenas, si no era la charla, luego, más de aquello que viene acá. Hola. Llegué tarde. Bueno, Llegaste para el ¿Cómo estás, final. Raulo? ¿Qué Nada. tal? ¿Cómo estás? Llegué para las masitas. yo tengo masitas acá justo, me acordé. Te caemos, Estamos Juan. hablando acá de las tortugas, Elon Musk, creatividad, logos. ¿Qué tiene que ver Elon Musk? Y ese es Porque Nikola Tesla, en realidad, no es. Elon Musk dice que él quiere que los hijos de él puedan manejar la inteligencia artificial, que puedan controlarla. Sí. Y Estaba por crear una academia nueva, Arcadia, ¿no era? ahí va, sí. Y en parte tiene un poco que ver con esto, por el tema del aprender cómo funcionan las máquinas, ¿no? Y más que nada con los niños, ¿no? Cómo, yo qué sé, que las máquinas... Me acuerdo en los 80, cuando ibas a estudiar computación, que le decían así, hay gente que te preguntaba, ¿no? Bueno, la de siempre, no creo que lo he repetido más veces, ¿qué número sale la 500? Ya está. Y sí, porque... Mirá que yo tuve una época que le acertaba, ¿eh? O que sacaban el número con la computadora para hacerse los modernos. Sí. O sea... Sí, la cuestión era encontrar el RAND, ¿no? Randomice. Claro. Yo te programo la computadora para que te saque un número aleatorio, si te cobro. Es verdad que había programas de eso, de quiniela y tómbola. Sí. Y de Tómbola no biorritmo. sé, pero quiniela creo que había, sí. Y de biorritmo para ir a la playa con la computadora. Es verdad. Y astrología, la mina vida. ¿Te acordás de aquella máquina que había que te sacaba un papelito? Eso era bastante truchelli, ¿no? ¿El futuro? Sí, una cosa así. Te daba un papelito chiquitito, así una listita. Había cantidad de gente haciendo cola ahí, esperando. Hablando de eso, ¿alguien sabe qué generador de aleatorios usa Spectrum? ¿Generador de qué? Aleatorios. Aleatorios. Sí, De aleatorios. Sí. No sé. Yo en esa El época. tema es que es pseudo aleatorio. Sí. Claro, nunca es aleatorio 100%. Sí, no sería generador así. Claro. Hay una variable del sistema que tiene que ver con eso. Claro. Creo que Mario lo hacía y yo también. Pokeábamos la variable para hacerla más aleatoria, entre comillas. Redundante. Claro, porque el reloj de la máquina empieza a correr cuando la aprendés. Cuando la aprendés. No tiene. Entonces,
Y el número máximo creo que llega hasta 2 días y algo. Es decir, a los 2 días y no sé, a los 2 días y algo empieza de vuelta en cero, porque no le da la cantidad de cifras, creo que no sé si son 3 bytes o 4 bytes. Pero en base a ese número y no sé de dónde sacará, se agarrará por datos eso, aleatorios de la ROM. ¿qué algoritmo usa? No se sabe. Hay que desensamblarla esa parte en la ROM. En la ROM está todo. Bueno, ahí tenés trabajo para el fin de semana. No, es que estoy seguro que ya lo hicieron. Hay que buscar la información. Hay que buscar, tiene que estar en algún lado. Eso ya está, porque como eso es de la propia Spectrum original, seguro que está. Están los desensambles de todo, lo que pasa es que hay que estudiarlo eso. Sí, pero creo que no es muy randómico, creo que más o menos te da los mismos números. No. Si no cambia Si a mí me pasaba, mirá, me pasaba que con programas cargados de snapshots, de los primeros que pasé justamente, que el tipo te cargaba con el estado de la máquina tal cual, no era un TAP, o sea, un .Z80, un .SNA, que te guarda todo el estado de la máquina. Entonces, cuando lo ejecutaba, como el tipo te traía el estado tal cual, siempre salían los mismos números aleatorios, en la misma secuencia, me pasó, porque el tipo te traía justamente el estado de la máquina tal cual como estaba cuando lo guardaste. O sea, había una reiteración. Entonces hay que buscar alguna trampita ahí para hacerlo para ser más aleatorio. Claro. Con algún programa me pasó eso, con algún programa en Basic. Pero hay trucos, viste que la máquina es chiquita pero muy flexible. Sí, el randomizer no hace eso, ¿no? Cambiar la semilla. Sí, cambia la semilla, el seed. ¿Se le puede cambiar la semilla? Sí, claro. Es más, podés poner randomize solo o podés poner randomize y un número. Lo multiplicas por algo, por un número para que te dé un rango determinado. También. Claro. Sí, se puede hacer. Si no te da siempre la misma secuencia. Claro. Es que creo que básicamente lo que yo hacía cuando pokeaba la variable del sistema era similar al randomize con otra semilla, ¿no? Claro. El tema es de dónde sacas la semilla para que sea lo más aleatorio posible. Pero hay maneras de hacer trampitas, sí, yo qué sé. Sí. Si agarras los valores más bajos del reloj, puedes hacer un randomize con eso y está. Yo qué sé. Es bastante randómico, digo yo. Sí. Así que Perdón bueno. por la interrupción. No, estuvo muy buena la pregunta, impecable. Otro día nos conectamos y empezamos a hablar de Basic, ya que hablamos de logo. No. Está buenísimo. Yo me tapo la boca porque si no les acaparo todo y se va a armar lío. Estamos todos Julio también. Sí, porque junio ya está. Sí, todo julio. Sí. Hay que seguir haciendo. Sigámonos juntando. Sí. Que no se corte. Raúl, estoy esperando tus gráficos después. Esperando que uses el editor. Tengo decides. Como nos decían en el viaje de egresado. Yo lo estuve viendo. El otro día lo probé, pero voy a hacer un videíto ahí para subir después. Che, Juan, pregunta, ¿es compatible el Sinclair Logo con el de la TK o no? Ah, qué pregunta buena esa. Es verdad, me olvidé de ese detalle importante. No es compatible. Oh. El logo de Sinclair no carga en la TK90. Por eso está el logo, yo creo que es por eso que está el logo de Microdigital, ¿no? Pero no carga. Y el logo porque viste, son los ¿cómo se dice? Quality Assurance, ¿no? Sí, QA. De toda la vida fuimos testers y hicimos otro, pusimos el ETK en la Spectrum y no funciona tampoco. O sea, es como, no. El de ETK no funciona. Pero algo que vos tipeaste en uno, ¿podés llevarlo a otro o tampoco? No, tampoco. ¿Tampoco se puede? No se puede. O sea que son lenguajes desarrollados de forma independiente, claro, o tampoco podés, por ejemplo, guardar
Porque yo tengo el lenguaje Logo en castellano y guardo algo y lo quiero cargar en un lenguaje Logo en inglés. No, tampoco. Ah, tampoco. Tampoco, Ah. no, tampoco. Eso lo podían, Claro, eso lo podían porque haber hecho perfectamente. los comandos compatible. son diferentes. Claro, Claro, pero podían haber indexado los comandos de otra manera, cosa que los compatibilizara. Eso podía haber sido más fácil de... Sí, también lo que se podría hacer, pero claro, ¿quién lo va a hacer, no? Es compilar. O estoy Compilar y hablando. generar un ejecutable con tu procedimiento. Claro, para que, por ejemplo, Sí, yo que también. sé, Pero yo existe, pero existe compilador de Logo. no creo que exista, no, No debe existir, no debe existir. dudo. Pero por ejemplo, en el Tendrían que caso que unificar eso. hiciste algo para el fin de curso, ponele, no sé, para una prueba, ¿no? Y querés que te quede y te lo guardás hasta 80, ponele, no sé. Pero no creo que haya, no sé, no creo. No. O sea, a Logo nunca como que en la parte de las escuelas, la parte educativa, tuvo más éxito ahí que en lo que es programar, así, Claro. no. O sea, capaz que no lo desarrollaron más, que podía haber dado para más, quizás. Lo que tiene es que, lo que tiene Logo es que te genera la matriz, ¿no? Más que nada tempranamente, ¿no? De un pensamiento que te va a servir a futuro. Por eso es más que nada parte de la educación. O sea, por ejemplo, a mí, porque soy muy manija del Spectrum, ¿no? Y no sé. Me Ah, robot, pero virtual. robótica. Y claro, que lo mismo que hace con Tortuga, lo puedes extender a otras cosas. Robotito. Y justo también habíamos hablado de Mindstorm y Lego Mindstorm. Y lo extendió completamente, ¿no? Con Sí, como Arduino, podría tener Logo también. Claro, ni idea. las galletas esas programables. Sí, no las conozco, pero No, digo que no podrían tener Podrían Logo tener, claro, perfectamente. podrían portarlo, sí. En vez de tener el idioma de ellos, no sé qué idioma es como un assembler o algo de eso. Es como Basic también. el Basic. Que al final no me acuerdo qué significa. Beginners, All Purpose. Purpose, System, no. No, a ver. Advanced Code. Se me fue la Advanced, puede ser. Sí, la... Yo no me acuerdo de ASCII. American. No, eso es ASCII, es otra cosa. American System. Me parece que estamos mezclando dos. Hacemos de dos hacemos uno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé, digo. No. A mí me hubiese gustado trabajar con las tortugas robots, ¿no? Hubiese estado más copado. ¿El logo tú lo tuviste en tu TK90 o fue solo a nivel de Yo estudio? lo ¿Lo tuve. tuviste? O sea, Está. la historia conmigo fue así. Me mandaron a la clase de un Logo cuando tenía 11 años. No era tan chico tampoco. ¿Está? Pero había muchas cosas que aprendí con los Logo en esos 2 años, como que las aprendí después en el liceo, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí, eso fue una cosa que me llamó la atención, ¿no? Cómo aprendí algo sin darme cuenta, ¿no? Pero yo usaba la Texas Instruments. Esa era la computadora que usamos para Logo. ¿Tá? Y podíamos utilizar más cosas que no hay para Spectrum. En la Texas lo cargabas de cartucho. Cartucho, pero había 2 versiones. Estaba el Logo 1 y el Logo 2. El Logo 1 para Texas se cargaba primero con cartucho y extensión de memoria para Texas. Si no, Sí, porque tengo entendido que la Texas tiene poquitísima memoria, sí, nada. Y un cassette que se cargaba aparte del módulo. O sea, estaba el cartridge, la extensión de memoria. Sí, el cartucho y una cinta complementaria. Ya con eso tenías para entretenerte.
Sí. Ah, eran No, divertidos, eso estaba buenísimo. Ahí se terminaba la clase. pero después estaba el Logo 2. Ay, verdad. El Logo 2, ese no tenía cassette, ¿no? Ese era solo el cartridge, ¿no? Y que fue todo un éxito, ¿no? Y tenía que los niños trabajaban con sprites. Y eso Pero era fabuloso. el Trabajo con cassette debe ser sprites. para guardar tus cosas. Sí, además de eso, también el cassette servía para guardar. Y me acuerdo la ¿Qué hacías con disquetera. Sprite? ¿Qué podías ¿Te hacer con acuerdas? Sprite y luego, no sé? ¿Con sprite que sea un logo? Claro, lo que hacíamos luego con sprites, por ejemplo, vos podías hacer películas. Por ejemplo, la tortuga te dibujaba una casita con un arbolito, con divino, un paisaje hermoso, y después vos con tus sprites hacías un pájaro, por ejemplo, con el ala para arriba, el pájaro con el ala así, el pájaro con el ala así, ¿no? Pasaba a través del paisaje ese. Claro, y ahí va, y entonces el pajarito se movía por el cielo y pasaban cosas, y estaba divino, y aplaudían. Claro, pero te quedaba buenísimo, porque era como una película. Además, se llamaba película. O sea, y los sprites para la Texas eran de 16 por 16. Ya venían predefinidos, sí. Ya venían predefinidos, 16 por 16. Podías hacer un Pac-Man. O sea, lo podías hacer vos. O sea. Tú hacías el fondo, viene a ser. Claro, la tortuga te podía dibujar el fondo, y bueno, y el Pac-Man sería un actor, un sprite, que se iba formando por varios, ¿no? Según, ¿no? Uno arriba del otro, y después lo iban moviendo. Además, los sprites con Texas Instruments le podías dar instrucciones como a la tortuga. Ah, mirá, qué Y interesante. también podías tener más de una tortuga. Más de una tortuga trabajando múltiples tortugas. Ah, podías complicarle la vida a los niños, pero impresionante también, si querías. Claro. Pero no, sí. En sí, Mindstorms, o sea, vayan a la página, busquen si quieren más, Mindstorms. Y había, por Lego. ejemplo, una lamparilla, por ejemplo, y la podías prender y apagar y cosas de esas, ¿no? En sí, en el logo que yo estudié, no, pero estuve viendo unos videos y creo que lo hicieron acá en la escuela, con Ceibal. Sí, que trabajaban con motores y lámparas. ¿Con logo? No sé si con logo, pero con la misma plataforma de Lego, que es como logo sería Windows 3.11. Claro, sí. La plataforma de logo es Windows 10, de Lego, digamos, es como, porque sigue la misma filosofía, ¿viste? Sigue todo el mismo jeito mental, ¿no? Es como un entorno, viene a ser, sí. El entorno, ahí va, el entorno es más o menos el mismo. Sí, la tortuga de pantalla no es tan interesante como un robot, ¿no? O sea, y sí. Claro, por eso te digo que el logo viene a ser como al revés de lo que pasa ahora, que todo virtual, en este caso, que la robótica es más de hardware, era como virtual en ese momento. Bueno, en realidad es como que lo de antes volvió, porque luego empezó con el robot, empezó con la tortuga en el piso, con un cable, dibujando sobre un papel gigante sobre el piso. Era un robot. Claro, tipo plotter era, así. Era tipo plotter, ahí va. Y después la tortuga pasó a la pantalla. Y ahora ha vuelto la tortuga, pero obviamente en su versión Carrito, claro, parecía un robotito. Su versión wireless, ¿no? Su versión inalámbrica, ¿no? Robot, ¿no? Todo lo demás. Y después tenés la tortuga, la tortuga que no es tu tortuga, las tortugas que te venden. Claro, y aprenden a darle órdenes a las cosas. Y después tenés las tortugas que te venden, como el Alexa, el Siri y el Google Assistant. Son tortugas que ya vienen programadas para engañarte, ¿no? Para que consumas, y me convierto en Florencia Rivas. Por eso hablábamos de Elon Musk, que él decía que sus hijos quería que aprendieran a manejar la inteligencia artificial y que no fuesen Claro, fíjate que esto es el génesis de los robots que fabrican autos y cosas. Porque ahí le das todas las órdenes y ya después ya lo dejas por ahí al loco produciendo.
Debe ser ese el software de los robots que fabrican autos. Sí, la verdad yo no, ni idea, pero lo que tiene es que Hay la muchos manera... robots soldadores y cosas de esas, viste, que le da 5 o 6 instrucciones y te hacen chasis así a punta pala. Porque la sintaxis de esos bichos debe ser fácil, no debe ser muy Y difícil. claro, debe ser, viste, tiene nada más que 4 o 5 parámetros y ya está, se mueven ahí dentro de eso. La historia que tiene que sincronizar con el otro Claro, procedimiento, del robot lo que que le viene... cuesta muchísimo es el desarrollo de eso porque le debe llevar años y mucho dinero para que todo quede perfectito, que no se mueva en 1 milímetro, viste, las cosas. Tal cual. Pero además, viste, te hace rapidísimo las cosas. Las soldaduras esas las hacen volando. Viste, le dicen, muévese, no sé, mueva a derecha 15, suelde, mueve derecha 20, suelde. El robot va... Lo bueno es que en la pantalla no matás a nadie. Con una máquina tenés que tener cuidado. Claro, sí, eso también. Bueno, un amigo mío decía, ¿y cómo hago para matar a alguien en el nuevo mundo virtual? Y bueno, supuestamente tiene el hogar inteligente. Ah, sí, a la mañana la tostadora le hace la tostada. Ah, bueno, le pongo la bomba donde tiene enchufada la tostadora. No, y viste la empresa esa Boston Dynamics, impresionante los robots que hace. Impresionante. Impresionante el estudio, además. O sea, Skynet está para la risa al lado de ellos. Sí, está impresionante. Además, cómo estudian el movimiento de los bichos, ¿no? O Sí, sea, viste, son como unos perros, una cosa impresionante. sí, para copiarlos, o sea, no es impresionante. Había, no sé en qué país del Medio Oriente, no sé, habían puesto unos en los parques para que la gente no se juntara, no sé qué historia con esto del coronavirus. Y busca coronavirus, Boston Dynamics, no sé, Singapur. Y no, o sea... No, y había una prueba de uno que lo intentaba tirar a patadas y no podía. ¿Viste? El bicho caía siempre parado. Bueno, y después me acordé ahora, ¿viste los monopatines? ¿Te acuerdas de los monopatines? Bueno, en una ciudad norteamericana la gente iba y tiraba los monopatines a un río. ¿Cómo? Y que los tiraba a un río. Entonces cuando venían a juntarlos no podían juntarlos, porque la gente, qué increíble, qué dañinos. O sea, al río, había como, no sé, como 100 monopatines tirados en el río. ¿Y esos monopatines que eran eléctricos? Claro, o sea, maldad, o sea... Vení para acá que tenés que saludar. Dale que tenés que saludar a la gente de la Hackathon. Qué increíble esta gata, ni que supiera de que... Ya te vio venir. Ya me vio venir. Bueno, si les parece, cortamos, ¿no? Tenemos toda una semana más para... Como ustedes No, quieran. hasta que no salude el gato, no, hasta que no salude el gato, no cortes. Es que el gato se fue a la cocina, se fue lejos. Bueno, mandale un abrazo. Después le... Igual en la grabación está, que está por ahí en alguna parte, está el gato. Arranca el video. Bueno, dale, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Cortar por Muchas acá. gracias, Antonio. Gracias, Juan. Que andan Buenísimo. bien. Buenísimo, muchas Bueno. gracias. Muchas Chau, gracias. chau, hasta mañana. Gracias a ¿Qué todos. hay, Antonio? ¿Qué hay mañana, Antonio? ¿Se puede decir? Mañana estoy yo, voy a mostrar el juego y vamos a hablar de la posibilidad de hacer un museo. Buenísimo. Bueno. Chau, chau. Bueno.